9:15 de la mañana, en una jornada en el entorno del 2%, un poquito por debajo los mercados en el viejo continente. Ayer festivo en Estados Unidos, ese día de los presidentes, que nos dejó una bolsa americana que en futuros ya está por encima, por ejemplo el Nasdaq, con caídas superiores al 2,5%. Putin marca la agenda también económica. Bolsa en Moscú hoy con caídas del 5%, además de las del 14% de ayer. Se dice pronto. 9:15 de la mañana, Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Bienvenida. Buenas gracias, buenos días. Bueno, con la introducción que he hecho, que la dejo para otro lado, sí. ¿Qué hacemos con este inicio de año? ¿Qué hace el inversor? Yo creo que, siempre decimos que hay que tener esa prudencia, esa calma. Yo creo que descontábamos todos en General Investment, como otros muchos actores del mercado, veníamos diciendo que iba a ser un año marcado por la volatilidad. Por lo menos la primera parte del año, y sigue siendo nuestra expectativa, y así se está cumpliendo, ¿no? Volatilidad por muchos factores, por ese protagonismo de los bancos centrales que siguen marcando nuestra agenda en el día a día, sobre todo para controlar ese equilibrio débil que es entre el crecimiento después de la pandemia y la inflación, que nos sigue sorprendiendo, y concretamente al Banco Central Europeo le ha sorprendido mucho los datos de enero. Los temas geopolíticos que mencionabas anteriormente, que son claramente los que nos marcan más en el corto plazo, y también, bueno, pues una serie de coyunturas, ¿no? Todo el tema de qué está pasando con la energía, si eso es algo que va a ir más allá de la puramente inflación que estamos viendo ahora, de los datos de ahora, por lo cual la volatilidad va a estar en los mercados, se está dando, y luego se ha producido también mucha rotación, por lo cual es normal que estemos inquietos, pero hay que ser prudentes porque también hay oportunidades de inversión incluso en este entorno de mercado. ¿Es la energía el gran culpable de esos precios, esa inflación que al inversor le están preocupando tanto ahora, o hay algo más de mar de fondo detrás? Por supuesto que la energía está siendo un componente claro. Y no podemos obviarlo, ¿no? No solamente por los problemas estructurales que nos hemos visto, nos hemos dado cuenta que en Europa tenemos con el suministro de energía y lo dependientes que somos precisamente, sino porque además eso se traslada a la cadena de suministros. Hemos visto como realmente en la última parte de 2021 se incrementaban los precios de muchísimos bienes como las materias primas, y sobre todo porque pensamos que hay otro tema de trasfondo, que es el cambio de energías limpias. Es una transición positiva, pero que conlleva también sacrificios. Cambiar de combustibles fósiles, de esa energía producida pues de manera más tradicional, a energías limpias, tiene un coste, por lo cual digamos que son como 3 o 4 factores distintos que hacen que la energía sí sea uno de los componentes más importantes, pero hay otros que yo creo que subyacen y que son muy importantes también resaltar, como por ejemplo las presiones salariales. Venimos de un crecimiento muy importante después de la pandemia y ya existen rondas de negociaciones en Estados Unidos, en Europa, hemos visto en Alemania, que también se están produciendo, que pueden acarrear, sobre todo en la parte de la inflación subyacente, determinados incrementos. Por lo cual la energía sí es un componente a tener clarísimamente en el foco, pero existen otros factores. Ucrania, ¿es una siguiente vuelta de tuerca a la inflación, sobre todo vía energía? Puede ser un factor. En General Investments estamos descontando que efectivamente sea un factor que vaya a constituir un factor de más riesgo en esa posible inflación. No pensamos que vaya a haber un problema de suministro, que digamos que es lo que más a lo mejor al consumidor le puede acarrear. Sin embargo, hay un tema que es importante, y es que todavía, incluso en Europa, no hemos visto trasladado a la factura el tema de la energía tanto como nosotros pensamos, y sí que pensamos que el factor de Ucrania puede llevar al final al consumidor a ver esos incrementos de una manera más tangible, que hasta ahora, insisto, parece que, oye, estamos pagando más en la factura, estamos todos nerviosos todo el día diciendo que pagamos mucho por la luz, pero realmente no se ha trasladado al 100% desde General, y desde luego lo vemos así, y pensamos que el factor de Ucrania sí que puede hacer que se traslade de una manera mucho más tangible, ¿no? ¿Le preocupa más al inversor la inflación o que, por ejemplo, en el caso de Europa, el BCE pueda subir los tipos de interés en este 2022? Yo creo que al consumidor o al inversor le tiene que preocupar que el Banco Central Europeo no sea claro en sus políticas. Decíamos antes que son los claros protagonistas, lo llevan siendo muchos años, ¿no? En momentos de crisis, en momentos de bonanza.
El Banco Central Europeo les sorprendieron a ellos mismos los datos de enero y pensamos que bueno, pues la próxima cita del 10 de marzo es absolutamente clave en cuanto al mensaje que tiene que trasladar el Banco Central Europeo para mantener ese equilibrio que decíamos antes. Creemos que ahí es donde viene la importancia, no tanto porque diga que va a subir tipos de interés, que se pueden producir esa subida de tipos de interés y que puede ser hasta positivo para alguna manera contener la inflación, pero tenemos que pensar más allá. ¿Qué pasará después de ese inicio de subida de tipos? La política monetaria se tiene que normalizar. Lo que nosotros ahora creemos que hay que exigir al Banco Central Europeo es eso, claridad en sus mensajes y tomar las riendas, digamos, de la situación. ¿Puede la economía, por ejemplo, española, pero en el conjunto europea, que ha visto en gran parte de Europa esa renta disponible caer, esa demanda interna, que además está debilitada, se está viendo en los últimos datos del PIB, asumir una subida de tipos / precio de las hipotecas? Claramente. El primer factor que siempre se analiza desde un punto de vista macroeconómico es qué pasaría con el consumo, ¿no? El consumo es clave para el crecimiento y, por supuesto, si hay que destinar más de nuestros ahorros, de nuestros ingresos al pago de los bienes o de los servicios más básicos, como es la hipoteca, claramente sí que podría suponer una ralentización precisamente en ese consumo, que es básico, sobre todo en Europa. Europa sigue siendo un continente, una región donde el consumo ha crecido, pero no a niveles como, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo cual pensamos que ese factor sí que se tiene que tener muy en cuenta en los próximos meses. ¿Cómo os enfrentáis a este escenario en general? Pues con prudencia. En Generali la verdad es que tenemos un poco la idea que la inflación va a persistir de manera más o menos estable en los próximos meses. Sí que pensamos que el segundo semestre del año, pues como comentábamos, veremos menos volatilidad, que al final es lo que al inversor también le preocupa, ¿no? El saber que de alguna manera va a tener más estabilidad en las expectativas de su cartera, de sus ahorros. Y para nosotros es muy importante pensar en los activos de riesgo, ¿no? En la renta variable, en la renta fija también, que es una parte muy importante de las carteras. En renta variable pensamos que se ha hecho una gran rotación y nosotros en Generali posicionamos las carteras a final de 2021 en esa rotación de sectores más de crecimiento a sectores más cíclicos, más de valor. Sí que hicimos esa rotación, por lo cual hemos minimizado un poco ese movimiento tan abrupto del mercado. Y en la parte de renta fija, te diría que el crédito es posiblemente la renta fija privada de las empresas el activo más incómodo, no solamente para Generali, sino creo que para el consenso de los inversores. ¿Cómo invertir? Ahí nuestro mensaje es prudencia y flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay que ser muy flexibles para invertir en mejor grado de inversión, en compañías con mejores expectativas de retorno. Es decir, ser prudentes, pero también flexibles a la hora de poder adecuar nuestro perfil de retorno-riesgo, porque insisto que las curvas van a seguir por lo menos unos meses. Pero has dicho que rotación ya realizada. La rotación, la gran parte está descontada en el mercado. No decimos que pueda seguir habiendo todavía un trasvase importante desde sectores de crecimiento, pero pensamos que la gran rotación sí que se ha llevado a cabo desde noviembre del 2021 hasta prácticamente en estas semanas. Y con volumen, que también es importante, eso es algo que también los analistas valoran, por lo cual pensamos que ya estamos a final de esa parte. ¿Nos puedes hablar del modelo multigestoras de Generali? Pues mira, precisamente Generali, compañía de seguros por excelencia, más de 190 años de historia, decidió precisamente hace unos años poner en valor e intentar ver cómo poder ofrecer determinadas soluciones a los inversores, ¿no? De una manera muy especializada, basado en la propia experiencia. Oye, llevamos muchos años invirtiendo en gestión de activos, ¿por qué no hacerlo de una manera a través de expertos en cada una de las áreas? Así que en 2018 lanzamos una plataforma multigestora, compuesta hoy en día por 8 gestoras, cada una especializadas en un tipo de estrategias alternativas, estrategias muy enfocadas a la gestión sostenible, a la parte, digamos, de políticas ESG, otras estrategias más multiactivo que también son muy válidas para los inversores que no quieren tomar decisiones de inversión. En definitiva, Generali lo que pretende es poner al servicio de inversores externos al grupo sus propias capacidades y su propio conocimiento del mercado y hacerlo de la manera pues, más alineada posible con sus propios intereses. Así que ese es el modelo que hoy en día estamos distribuyendo en España y la verdad es que con bastante éxito. Pues muchísimas gracias, Almudena Mendaza, directora para Iberia de Generali Investment Partners. Bienvenida, bueno, muchas gracias. Y bienvenida a este 2022 que viene con curvas, ¿eh? Sí, lo sabemos, pero bueno, aguantaremos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Buen negocio.